Bienvenidos a todos. Hola, Martita. Hola, María Elena, ¿qué tal, linda? Pues vamos a empezar la charlita con Saude, ¿vale? Vamos a ir quitando todos, por favor, los micros, tener presente, intentar no abrirlos, que si no empezamos a hacer todos interferencias. Y nada, pues Saude, cuando quieras, te doy paso a ti. Perfecto. Pues bueno, antes que nada, buenas tardes, buenas noches a todos. Y bueno, pues agradecemos vuestra presencia, como siempre. Y bueno, pues vamos a comenzar la charlita. Y bueno, espero que cumpla vuestras expectativas. Vale. Mi objetivo en este juego es hablar de la persona. Me interesan los temas internos de la persona. Que nuestro objetivo no es cambiar al mundo, es cambiarnos a nosotros mismos. Ese cambio produce cambios al mundo que nos rodea. No hay que luchar contra lo negativo. Cualquiera que trabaja dentro de sí sabe todo esto. Tú fortaleces aquello que rechazas. Así que si nos ponemos a luchar contra lo negativo, inmediatamente fortaleces lo negativo y le das poder. Quiero hablar de ese trabajo que cada uno tiene que hacer consigo mismo. Cuando hemos cambiado por dentro, es fácil que la relación sea nueva. Ese es otro de los puntos. Estamos desde lo viejo a lo nuevo. Estamos desde el problema hasta su solución, aunque yo discrepo en algunas cosas. La solución no está en el mismo nivel que el problema. Así que primero desaparecerá esta sociedad y después conoceremos una sociedad distinta. Este es el momento de pasar del aliento a la vibración. La vibración luminosa es todo lo que tenemos, simplemente porque en el otro lado no se respira. Así de sencillo, pero se vibra. A ver si entendemos que el otro yo del cuerpo está hecho de energía, de vibración y de sentimiento. Cuando uno desciende su conciencia de la cabeza al corazón, tiene una iluminación parcial. Ha dado un paso importante en su vida. Pero puede ser que se abra tanto su sensibilidad que, como sucede hoy en día en las universidades, cuando buscamos a jóvenes u hombres extremadamente duros, no los encontramos por ningún lado. Solo encontramos a jóvenes hombres hipersensibles, abiertos a la emotividad y sin saber administrar para nada estas actitudes del pecho. Porque su plexo solar no puede hablarles como le habla a la mujer. Porque es un centro de alguna forma no natural para el hombre. El hombre enloquece a través de la apertura excesiva del plexo solar, que está vinculada a la madre y al hecho de que ella mantenga a sus hijos cerca después de los 18 años, por no decir de los 15. En este sentido, hay que dar un paso más. ¿Cómo podemos solucionar este exceso de emotividad en lo masculino? Y disculpar que empiece por aquí.
simplemente dando un salto. Es hora de bajar el alma del pecho al vientre, del aliento. Es hora de entender que hay un paso evolutivo mucho más grande delante de nosotros, que ese paso exige que nuestra espiritualidad se vuelva instintiva y no emocional. No significa esto que destruyamos la cabeza y destruir el pecho. Significa encontrar un centro que pueda armonizar con una tercera fuerza, a los otros dos. Y en ese juego, cuando uno por fin descansa en su vientre, hombre o mujer, manifiesta el poder de una sacerdotisa, manifiesta la impecabilidad de un guerrero. Por eso el vientre es un buen camino. Ni la mente ni el corazón son buenos caminos. El vientre es perfección de Dios, como el cuerpo. Mente y corazón son justamente escuela, aprendizaje, dualidad. Cuando uno puede vivir su intuición y su espiritualidad de forma instintiva, todo lo que hace es sagrado, ni siquiera tiene que pensarlo. Cada uno de los centros tiene que tener su papel, una intuición, una inspiración verdadera en el pensamiento, bondad y amor, comprensión en el pecho. Pero sobre todo, saber quiénes somos en lo profundo de nosotros y que somos hermosos y perfectos tal y como somos, sin buscar nada fuera de nuestro entorno. A ver si entendemos de una vez que no existe nada como maestros ascendidos, que no existe nada como dioses por el camino. Solo yo soy. Que los dioses, las diosas, las fuerzas que representamos como arquetipos poderosos, da igual que sean del Olimpo griego o que sean romanos o que sean de la misma Trimurti, que sean de la Trimurti de Oriente, Vishnu, Brahma, Shiva, como os digo, solo existe el yo soy. Esos dioses, esas fuerzas, simplemente nosotros les damos esa fuerza que nosotros mismos representamos. Da igual de dónde vengan. Da igual que sea Maheshvari, Sarasvati, Kali, Durga, da igual, todas son manifestaciones de nuestra realidad aquí en la Tierra. Las diosas no existen para ser imágenes, existen para ser energías reales que sentimos mientras descienden en nosotros. Primero baja Durga desde el silencio, después de que Maheshvari ha preparado el camino del descenso, y Durga regala océanos de silencio. Lakshmi da esa fuerza a la vida cotidiana y la expande por el mundo de nuestra vida cotidiana, en la relación con los demás, en el mundo del tonal. Y Sarasvati abre los caminos de la canalización con su vina, con los Vedas, los caminos de la voz divina dentro de nosotros. Pero lo increíble es que yo soy no existe. Solo existe no soy. El vacío no es inerme.
no es ausencia de realidad. El vacío es luminoso y creador. Cuando buscamos dentro de nosotros, en el silencio, quiénes somos, nos encontramos con algo que no es nuestro y que todos compartimos. Por eso yo soy es no soy. Y Anatta, el centro del ser, es no ser. Así que, ¿cómo podemos vivir dos realidades? La de la fusión en todo, que exige que estemos en un estado interno especial y que no nos permite conducir un coche, ni comer una buena comida, ni vincularnos al amor con una pareja. No es una sensación de unidad total cuando estamos expresando la palabra del Espíritu y que todos hablan con una sola voz. Y ser al mismo tiempo impecables en la dualidad. Son dos cosas distintas, aunque van en armonía ambas y se entrelazan. Ser impecables en la dualidad y fundirnos y desaparecer en la unidad. Ese es el juego del aliento. Eso es el juego que tenemos con nosotros. Y no hay dualidad si no aparece una tercera fuerza. Y esa es la clave de esta vida. ¿Para qué estamos aquí? Básicamente, en el camino de nuestra vida crearemos luces y sombras, bondad y maldad, momentos maravillosos, amigos y enemigos. Pero en ese juego, lo más importante es que despertaremos por fin la conciencia crística, algo que ni Dios conoce, y literalmente, y no es un chiste, es así, algo que ni Dios conoce, ya que la estamos haciendo nosotros, mientras que nosotros estamos siendo dioses, lo expresamos. Gracias a nosotros, Dios es más grande, porque nadie más que el ser humano puede crear la conciencia crística. Todos los seres pueden experimentar luz y oscuridad, bondad y maldad, pero nadie puede convertir en conciencia la oscuridad ni la maldad, salvo el ser humano, dando un salto al vacío que asuma totalmente la capacidad para transmutar esa fuerza, aceptando y llamando la oscuridad. Y sin embargo, pocos entienden qué es la oscuridad. Cuando uno está y siente su angustia, cuando siente miedo. A ver, ¿qué es amar la oscuridad? Amar la oscuridad es estar angustiado y estar aterrorizado. Amar la oscuridad es no luchar contra lo que sentimos. Amar la oscuridad es entender que si hay angustia, hemos de angustiarnos y respirar nuestra angustia. Respirarla todo el tiempo, sin quitarla un poco de nosotros. Vivirla intensamente y aceptándola, porque lo único que hacemos es huir. Muchas veces me dicen frases de, no, si yo ya he sufrido bastante toda mi vida. Yo ya me he angustiado suficiente. No es así. La angustia, tú la sufres como un enemigo del que hay que escapar. Y haces 1000 cosas para escaparte de cualquier emoción negativa. Cuando amar la oscuridad y transmutarla exige que aceptes la oscuridad como una lección, como una verdadera escuela de maestras y maestros. Así que, ¿cómo amarás tu angustia? Pues angustiándote. ¿Y qué haces? Pues te metes en tu cuarto, apagas la luz y te angustias y respiras tu angustia.
y esperas a que ella te dé las claves de dónde ha nacido en tu infancia, en tus experiencias, y hasta que ella se transforme en otra cosa, y cuando terminas tienes menos angustia de la que tenías antes de empezar. ¿Y qué pasa para amar la enfermedad? Pues estar enfermos. Es que no hay otra forma. Nadie puede amar la enfermedad matando la enfermedad, ni haciendo mantras contra la enfermedad, ni luchando por encontrar alternativas a la enfermedad. La enfermedad es estar enfermo. Hay que estar enfermos, jolín. Así que estar enfermos y fin de la historia, no os liéis. Las cosas son justo como son. Y no tenemos por qué encontrar o buscar, más bien, grandes, ni maravillosas, ni revolucionarias soluciones. Este mundo se hunde solo, no necesitan de nuestra colaboración. A ver si entendemos que basta de hacer revoluciones que no revolucionan nada. Encontrar y criticar una realidad que está allí, de pedir a Dios que nos libre de ese problema o de esos políticos que tenemos, o simplemente rezando para que el bien florezca sobre la tierra. Estas cosas no tienen ningún sentido. Crear una realidad alterna que merezca la pena y centrar en eso vuestra energía, vuestra atención. Solo eso, allí donde concentréis vuestra fuerza, eso es lo que va a realizarse en vuestra vida. Por eso, hoy más que nunca, cuando las frecuencias aumentan, y este año pasado ha sido el doctorado para muchos, las cosas se realizan no como antes, en 3 o 5 años, ahora en un año. Todo sucede muy rápido y no hay ya esa especie de colchón enorme en el tiempo que impedía que nos diéramos cuenta que lo que habíamos dicho hace 3 años se convirtiera en realidad 3 años después y al final nunca lo asociábamos. Quien ha vivido en el otro lado, quien sabe lo que es el ensueño consciente, sabe que toda palabra se convierte en realidad. Sabe que si dices claridad, todo se vuelve claro. Que si convocas una imagen de un lugar, ya está allí. Que cualquier palabra es creadora de mundos. Cuando has vivido allí y vienes aquí, sabes el poder de la palabra. Y sabes el poder de cómo crear estas cosas, estas nuevas realidades. Buscar una realidad que sea un sueño de cristal para vosotros. Buscar una realidad en la que estéis implicados y centraros en ella. Y dejar que este mundo se hunda solo. Y sin embargo, ojo, no quiero decir que evitéis afrontar la injusticia cuando ésta se presente ante vosotros. O que no podáis tomar la decisión de votar si es vuestro deseo o vuestra actitud para hacerlo. Pero no dediquéis energías a esas cosas. Cumplir como hay que cumplir. Y eso significa que si hay una injusticia ante ti, tienes que afrontarla. Y esta vida no deja de ser una obra de teatro. Morir o vivir no deja de ser una broma que hemos hecho muchas veces, por cierto. Dejar de tener miedo. El caos es la necesidad de que los 4 elementos se purifiquen. ¿Y de qué? Pues recordad, no hay maremotos ni tormentas de agua, ni olas de 15 o 20 metros, ni lluvias que lo inundan todo, si no hay emociones desbordadas.
No hay huracanes ni tornados si no hay pensamientos locos. No hay terremotos si no hay esa injusticia que ejerce el propio ser humano sobre él mismo. Si no hay cuerpos que estamos llevando a su propia destrucción a través del alimento, a través de las formas pasivas y demasiado o exceso de sofá. Y no hay tampoco volcanes que entren en erupción si no hay ira, si no hay cólera, si no hay fuerzas de fuego que están implicadas, celos, muchas energías que se mueven allí. Así que todo eso significa nuestra propia purificación. Al mismo tiempo, hay algo que permita salir fuera de la casualidad, fuera de la suerte, fuera de la enfermedad, fuera del accidente. Y es algo que se ha conocido siempre. Y significa que es encender vuestro cuerpo luminoso. Así nada podrá tocarles jamás. Os decía al comienzo, tenemos que pasar del corazón al vientre. Pero os decía antes, tenemos que pasar del canto a la vibración de los tambores, por dar un ejemplo distinto. El canto habla aquí. Y el sentido de las canciones puede llegar muy al fondo de muchas gentes. Y sin embargo existe la música en estado puro, la vibración pura. Y en eso estamos, en pasar del pecho al vientre. Así que hay dos pequeñas historias que os las voy a contar muy brevemente, para que diferenciemos el pecho del vientre. Había una vez un caminante, un viajero, y se sentó a descansar. Y él de repente vio una oruga de crisálida de mariposa que estaba intentando abrir su capullo. Y la crisálida pues abrió un pequeño agujero y él queriendo ayudar a esa crisálida que se convirtiera en mariposa, pues ¿qué hizo? Pues con un cuchillo abrió un pequeño agujero para que saliera la mariposa. Esta salió con las alas plegadas. Él la vio y se quedó esperando para que tomara vuelo la mariposa y esperó 20, 30, 40 minutos. Y finalmente la mariposa murió. ¿Cómo le explicas a alguien de corazón que la prueba que Dios ha puesto, que la vida ha puesto, que la energía ha puesto, para que la circulación sanguínea llegue a las alas de una mariposa es que ésta afronte la dificultad de romper el capullo? ¿Cómo le puedes explicar a alguien que si no hay obstáculos y si no tenemos resistencias, puede ser que nunca alcancemos la madurez y sigamos siendo eternamente adolescentes inmaduros? ¿Cómo puedes entender que la compasión barata solo existe porque nosotros no soportamos la propia dificultad? Y entonces queremos ayudar a los demás para evitárselo a ellos. La mariposa salió con alas, pero plegadas y arrugadas. No podía extenderlas, nunca pudo volar. Así que estas ayudas muchas veces hunden a las personas que están cerca de nosotros. Me imagino que cualquier padre o madre tiene muchas ganas de ayudar a sus hijos también, pero no puede hacerlo, solo puede respetarlos y amarlos, a pesar de la bronca que estén montando.
¿Y por qué? Porque es la naturaleza de un hijo. El enseñar a sus padres y ser su maestro. Primera lección. El hijo siempre sabe dónde están las heridas y en vez de meter el dedo en la llaga de al lado, la mete allí en la llaga, en la buena. Así que si no le dejáis otro agujero, otra llaga al hijo, él encontrará la única llaga y siempre la encuentra. Es la cualidad de los hijos, ya viene de fábrica. En el copyright lo pone. Encontrar los agujeros que dejan los padres y meter el dedo en la llaga y con pico si puede ser. Y lo hacen perfectamente. Y lo hemos hecho perfectamente. Cuidado con el corazón, con la compasión, con demasiada emoción en nuestra vida. La emoción es realmente un lastre. Sin ella no somos nada y con ella solo somos esclavos. Y esto es un gallinero. Eso es lo curioso del asunto. Sin ella no tenemos espíritu y con ella esto es lo que es, el periódico chorreando sangre todos los días. Así que tenemos que entender que es posible vivir desde el sentimiento y no desde la emoción. El sentimiento es puro, pertenece al ser, es algo que sucede a través de la belleza, a través del amor, a través de ver un cachorrillo o ver un amanecer. A veces son lágrimas que caen de la nada, sin sentido, por la armonía o la armonización de este instante. Y la emoción es algo que mueve esa energía, pero la mueve desde el pasado, desde la experiencia que hemos tenido, desde el bien y mal que hemos vivido en los recuerdos. Y eso nunca ha permitido crecer. El dolor enseña. El dolor no podemos quitárnoslo de encima. El dolor es simplemente comprobar que la vida pasa, comprobar que nuestro padre ha muerto o nuestra madre ha muerto, separarnos de un ser querido porque ya se ha roto ese amor o quién sabe qué. Es igual. El dolor siempre existe. Para algunos que son tan sensibles, incluso ese dolor existe cuando se estropea el patinete o el coche. Pero bueno, eso ya es para una sensibilidad de altos niveles. Pero el sufrimiento no sirve para nada, no nos lleva a ninguna parte. El sufrimiento es creer que nuestro padre está vivo cuando ya está muerto, o creer que el amor volverá a reverdecer en la pareja que teníamos, cuando ya hemos visto que simplemente ya ha muerto y se ha marchitado el amor. Eso es sufrimiento. Es crear aspiraciones irrealizables en nuestra vida y agarrarnos a ellas. A ver si distinguimos ambas cosas. El dolor enseña y nos permite crecer. El sufrimiento solo nos tortura. La segunda historia es muy sencilla. Había una vez un burrillo que era bastante viejo. Y un día se cayó a un pozo que estaba seco. Y su dueño lo intentó sacar. Intentó de todo, pero vio que era imposible sacarlo. Así que empezó a pensar, a ver, si mi burro ya está viejo, el pozo está seco, pues, a ver,
puede ser que ya haya llegado el momento de terminar con el burro. Y entonces llamó a los vecinos para que le ayudaran a echarle tierra al pozo. El burro comenzó a llorar y lloró mucho tiempo, pensando que la habían abandonado, porque el corazoncito de los burros es muy sensible. Pero después de un rato dejó de lamentarse. Entonces el dueño, al no escuchar nada, pues se acercó al borde del pozo para ver qué es lo que ocurría. Y simplemente vio que cuando echaban las palas de tierra, el burro se sacudía y daba un par de pasos y se ponía encima de la tierra. Así que al cabo de un rato, el burro estaba en la superficie y salió corriendo, simplemente porque había aprendido la lección de la vida. Todos nosotros tenemos mucha tierra encima y la vida nos va a traer experiencias. No podemos controlar esas experiencias, pero sí la manera en cómo reaccionamos a ellas. El burro tuvo una experiencia realmente iluminadora, una experiencia de conciencia. Fue guiado por San Buen Sentido Dananda, o el único santo que debe de llevarse a casa siempre y que realmente tiene muy pocos discípulos, que sería el sentido común. Así que el burro veía que le caía tierra, se la quitaba de encima y daba unos pasos, más tierra y daba otro paso más arriba. Quien logra afrontar las dificultades de la vida y aceptar la tierra que viene, aprender de ella y ponerse encima de la tierra un escalón más para ver su propia existencia, realmente ha alcanzado la libertad y goza de esta vida. Asumir la realidad, la perfección de lo que somos, jugar un juego de ilusión, como es esto. Pero a pesar de ser un juego de ilusión, es un juego de aprendizaje real, en el que se aprende la relación con los demás, en el amor, en la separación, en el sufrimiento, en esos dolores que nos entran cuando alguien se pierde o cuando algo no funciona. La escuela es absolutamente real. La muerte es la que es ilusoria. Y el día en que tú puedes sonreír al miedo, a la desgracia, y ver las cargas que te has quitado de encima al soltar y entender que tu padre está mejor en el otro lado que aquí, y saber que además, en cuanto estás llorando y estás en esa energía, lo único que haces es estropear ese vínculo, que significa que tienes un aliado en el otro lado y que tienes que hablar con él cada día. Pues en esos momentos vivimos con todo y sin embargo sonreímos a todo. El miedo está aquí. Es una buena lección, pero no es una lección que se tenga que repetir muchas veces. Una vez que uno aprende a escribir, pues ya lo sabes. Luego ya dejamos el asunto de la P con la A, pa. La sombra es lo que resiste a la luz. Por eso, cuando hacemos trabajos, nuestra sombra física es la expresión de nuestra sombra psíquica. Tiene nuestro nombre y sabe más de nosotros que nosotros mismos. La vida no puede existir si no comprendemos unas poquitas cosas. En la meditación, que hay que perder la sensación del cuerpo antes de hablar de meditación. Si no se pierde, no se puede hablar de meditar. Quien no haya alcanzado el cuerpo de ensueño, perdiendo las sensaciones físicas, viviendo en ese cuerpo que es energía,
vibración y sentimiento, no ha empezado a meditar. Solo se ha relajado con mantras, o sin mantras, o con técnicas, o sin técnicas, o yo qué sé, o con espirales girando. Lo que importa, por tanto, es allá donde estéis en la meditación, cuando vais hacia la unidad, separaros de lo que os separa. Cuando vais hacia la unidad, tenéis que entender que la energía está unificada, que en el Nahual todo es uno y lo difícil es separar las cosas. En el tonal todo está separado y lo difícil es unirlas. Si queréis entrar en la unidad, separaros de lo que os separa. Así que perder las sensaciones del cuerpo. Me da igual de qué tradiciones estemos hablando. La sombra no es mentira. La luz no es verdad. Hay mentira en la luz y mentira en la sombra. Y hay verdad en cada una de ellas. Las dos son relativas. Las dos son medio verdades. Hasta que ambas se unen, no hay verdad. La verdad nunca es algo, nunca es un concepto, es un sentimiento interno. Se llama conciencia crística, pero se llama también naturaleza de Buda, se llama lo que vosotros queráis que se llame. El Cristo amaba a sus enemigos. Y uno siempre piensa, claro, ¿quiénes son los enemigos? Y piensas en los fundamentalistas del sionismo, los talibanes, de no sé qué. No, no. O piensas en la guerrilla o en guerrilleros tal. No, 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 no. Eso no es. Tu enemigo es tu ex, tu hijo, ese que te saca de quicio. A ver si entendemos. Cada vez que te opones a algo, por ejemplo, en la política, fortaleces a la oscuridad. Cada vez que estás luchando contra Trump, fortaleces a Trump. Cada vez que intentas buscarle sustitutos a Sánchez, fortaleces a Sánchez. Cada vez que rezas porque Abascal se vaya, fortaleces a Abascal. Y así podemos seguir infinitamente. Sobre todo, saber dónde ponéis vuestra conciencia, saber dónde la ponéis. Ponerla en algo que merezca la pena, porque eso es lo que vais a acabar viviendo. Y no la pongáis luchando contra algo, arreglando el mal o cualquier cosa semejante. El Cristo amaba a sus enemigos. Eso es amar la oscuridad. Ama a tus enemigos. Cuando uno no distingue el bien del mal, porque ahora os pregunto, ¿qué es el mal? Porque claro, hay una etapa light del mal, que es la enfermedad, la muerte de un ser querido, la separación, que todo el mundo entiende que son lecciones y que no es para luchar contra ellos. La única forma de que una separación no duela es que jamás digas una palabra contra esa pareja o contra tu expareja. Que le agradezcas todo lo que has vivido a su lado. Que cada vez que piensas en ella o en él, que en vez de lanzarle o lanzarte a pensar en algo, en un sentimiento de lucha, le lances energía, sin ningún tipo de connotación. Energía solo para que tenga fuerza y alcance o encuentre a otra persona, otra mujer, otro hombre, que le lleve más lejos que tú. Para que tú encuentres a otro hombre u otra mujer que te lleve más lejos. Es muy fácil, entonces no hay problemas. Nadie tiene dolor después de 4 días de haberse separado. Ahora, ¿queréis de verdad armar una bronca? Muy bien. Eso significa que entonces solo necesitaréis una crisis de 3 meses.
Si la vida no se mueve de otra manera para vosotros, pues es también una buena lección. Es lo que hace casi todo el mundo. Es, vamos a decir así, su escuela de aprendizaje. Os estaba diciendo, hay una parte de la oscuridad light que ya entendemos, que es yo acepto mi enfermedad, mis 40 de fiebre, me pongo a sudar, no como, hago un pequeño ayuno, respiro, tomo agua y cuando termino estoy mejor que al empezar la enfermedad. Y he eliminado cosas de aquí. Yo amo a mi padre y lo hago igual aquí que del otro lado. Sé que esto es una ilusión. Y ahora cuando está allí, le digo, venga, anda, cuéntame algo. Y sigo en contacto con él, sin más. Así que no sé quién se ha muerto. Así que ya hay muchas cosas que ya entendemos. Así que estamos aquí. ¿Para qué? ¿Estamos aquí para vivir la luz? Jolín, ¿cómo va a ser eso? Si ya estábamos y venimos de la luz. ¿Para qué hemos bajado aquí entonces? ¿Para hacer el mono? Bueno, un poco también. Lo que quiero decir, por tanto, es que hemos bajado a aprender la dualidad. Y la dualidad es una ruptura. Es una ruptura de la fusión, de la unidad de todas las cosas. Y hemos de aprender por ambos extremos de la dualidad. Estamos aquí. Hay que encontrar un camino en donde uno se encuentre sirviendo de verdad en aquello que quiere compartir. También estoy de acuerdo con que el servicio es un camino espiritual. Seva, karma, da igual. Es un viejo camino en el cual uno tiene que olvidarse de sí mismo para poder abrirse a todos los que les rodean y a un objetivo fuera de su persona. Algunos dicen que tienes que olvidarte de ti, aunque yo creo que no es así de tan fino. Más bien es, tienes que morirte de una puñetera vez. De aquí no sale nadie vivo. Y morirse es entender que tenéis que despegaros y desapegaros de todas vuestras ataduras. Sin duda, un niño de 7 años aún necesita un filamento que nos una y una pequeña atadura nos une a él. Pero una vez que cumple los 14, eso tiene que desaparecer. Pues imaginaros con todo lo demás. Esto es un buen momento para el desapego. El tiempo en que ninguna cosa nos ate, en que podamos estar más o menos libres, que sea nuestra voluntad. Pero no podemos de ninguna forma estar atados inconscientemente a las cosas. No podemos estar obligados inconscientemente por las cosas. Si lo hacemos, que sea un acto de voluntad, porque vemos un bien mayor y porque dentro de nosotros hay una vía que lleva a algún lugar. Pero no podemos seguir manifestando nuestros me gusta o me disgusta como un camino que ayude al servicio, que ayude al compartir, que ayude a negociar. En este país nadie sabe negociar. Hay una pila de gente que se dedica a la gente de esto, que se dedican a esto de la política, que justamente se trata de establecer acuerdos y nadie negocia, nadie sabe. Todos nos ponemos en yo tengo la verdad, yo estoy en el camino de la verdad, de la luz y los demás que se pudran. Son todos unos tal, 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 allá arriba y allá abajo. ¿Y quién negocia? ¿Cómo hacemos con nosotros mismos? Como os he comentado en otras ocasiones,
Todos tenemos un desván oscuro. Por ahí pasamos por un lugar en que la luz se ha vuelto tan intensa que el aire deja ver las sombras que se esconden en nuestro desván, en nuestro cuarto de los trastos. En ese primer nivel del cuarto de los trastos suelen estar todos los insectos del mundo, los murciélagos, las culebras, los ratones, los cocodrilos, y luego detrás de eso la segunda vía, la vía de los miedos emocionales. En la tercera puerta, las impotencias. Y luego en la cuarta, y luego ahí más al fondo de esa habitación se encuentran nuestros dones, lo que se llama la sombra dorada, los tesoros que se esconden detrás del cuarto de los trastos. Pero como nadie empieza a limpiar sus miedos iniciales, nadie llega al final. Y ahora uno quiere servir. ¿Cómo vas a servir si estás lleno de miedos? ¿Cómo vas a servir si estás lleno de problemas? El servicio mismo le tiene que ayudar a progresar. La entrega misma tiene que sacar tus fantasmas a la superficie y tiene que tener una vía para poder afrontarlas. Porque esos fantasmas que están allí, mientras estén escondidos, dominan nuestra vida. Nuestra vida no es dominada por lo que aceptamos y que llamamos ego. Es dominada por lo que rechazamos o posponemos que llamamos la sombra. Esa sombra dirige nuestra vida. Esa sombra boicotea todos nuestros planes. Esa sombra está siempre en contra de nuestros mejores deseos. ¿Cómo vamos a servir si no limpiamos eso? ¿Cómo va a haber un servicio de verdad digno de la espiritualidad? A ver, la espiritualidad no significa dedicarse a estudiar las nubes y las gotas de agua o repetir 20.000 mantras. No, la espiritualidad significa no mente. Quien piensa nunca puede ser espiritual. A ver si lo entendemos. Cada vez que la mente funciona, no hay espiritualidad. La muerte es la única cosa irreal y sin embargo es la esencia de nuestros miedos. Porque no hay más miedo que uno. El miedo a dejar de ser. El miedo a dejar de ser una conciencia individualizada. El miedo a desaparecer, a disolvernos en la nada. No, nuestra nada no es una nada vacía, es una nada llena hasta el borde de conciencia, llena de luz. Ese es el vacío único y real. Ese es el vacío en el que estamos, la sensación de fundirnos con todas las cosas. Así, cada uno de nosotros lleva su sombra encima. Como cuando uno observa su propia sombra física y habla con ella reconociéndola como su sombra psíquica, la sombra te habla y te contesta. Y uno encuentra las cosas que tienes sin resolver. Hay miedos ancestrales, miedos del linaje de sangre, miedos vinculados a la sociedad y al momento histórico en el que nacemos. Miedos de nuestras experiencias personales. Todos los miedos son solo miedos. Miedo a morir. Pero no es miedo a la muerte, sino es miedo a dejar de ser. Pero estas son las primeras etapas. Porque ¿cómo podremos de verdad servir si no nos servimos a nosotros? Os decía, nuestro objetivo no es cambiar el mundo, es cambiarnos a nosotros, irradiar desde nosotros, y eso cambia el mundo. Pero encima vivimos tiempos tan especiales. Bueno, pues ese es el comienzo.
Eso es un juego de niños ante lo que tenemos en los próximos años. Hoy en día, la clave es sea lo que sea que te pase, sea lo que sea el caos que te rodee, métete en el corazón, pero no en el corazón antiguo, no en ese corazón un poco ribi, lleno de cosas, en ese que nos ponían delante, lleno de flores. No, os aseguro que el amor tiene muy poco que ver con la emoción. El amor verdadero es fusión con el universo. Se llama Samadhi y no exige ninguna risa, es solamente la capacidad para unirse al otro y fundirse con ello hasta ser uno. A eso llamamos amor, sea con una pareja, con un árbol o con el universo entero. Y bueno, ya me he extendido bastante. Entonces ya antes de finalizar, pues antes de pasar al turno de preguntas, pues nada, yo nada más quería agregarles, bueno, invitaros a todos vosotros al próximo taller que vamos a hacer sobre el desapego, el próximo sábado, en donde, bueno, aprenderemos un poco algunas pequeñas técnicas que podemos realizar en nuestra vida cotidiana para, bueno, desapegarnos. Vamos a observar nuestros apegos. A veces pueden ser apegos mentales, emocionales, materiales. Y bueno, y trabajaremos un par de horitas el próximo sábado. Y bueno, ya doy paso a Marta o al turno de preguntas y así ya para no extenderme más. Pues a ver, si queréis ir preguntando alguna cosita, podéis hacerlo abriendo vuestro micro directamente. O sea, lo importante que yo entendí es que los miedos hay que enfrentarlos. Sí, exactamente. Tenemos que afrontar nuestros miedos. Eso es una de las cosas más importantes en las que tenemos que trabajar. Muchas veces, por ejemplo, pues a veces hablando con la gente, pues comentamos, ¿no? Nos vamos, me ha tocado ocasiones de hacer Amlechayapi, te vas a hacer la búsqueda de la visión, 7 días, 7 noches, sin comer, sin beber. Y a veces cuando hablas con la gente, oh, pero ¿qué dices? Oh, qué miedo. Justamente es eso. Hay que afrontar todos esos temores. Porque es más, a veces yo el ejemplo que suelo dar muchas veces es, y que me ha pasado en algún taller con la gente, ¿no? Que vienen y me dicen, ostras, Aude, pues es que yo he estado 15 años pues para quitarme tal cosa. Y aquí he venido en 2, 3 horas o 4 horas y ya me lo he quitado. Entonces, el típico ejemplo que yo suelo dar es el típico miedo a las alturas, ¿no? Tenemos la opción, y yo es lo que les suelo decir a la gente, tenemos la opción de nos vamos a un psicólogo y estamos 10, 15 años en el psicólogo intentando quitarnos el miedo a la altura, o contratamos a un especialista de escalada y nos vamos a escalar con él. Y ahí, en esa misma tarde, se nos quita el miedo. Yo no digo que el miedo se te vaya a quitar, pero lo vas a afrontar y lo vas a vivir de una manera muy distinta cuando se vuelva a presentar en tu vida. Ya no lo vas a vivir con ese terror. Exacto. Ajo. Hola. A mí me gustaría que me aclararas cómo... A mí me ha costado mucho agarrarme a la tierra, tener motivación para estar aquí. Entonces, siempre pensaba que tenía que hacer pronto las cosas y hacerlas bien para marcharme. Entonces, lo que
trato es de agarrarme, o sea, de encontrar motivación. De hecho, la tengo ahora, tengo motivación, y creo que intuyo que se puede tener la motivación de estar aquí, no con apegos, sino usando todo lo que hay, y a la vez poder sentir ese desapego. ¿Podrías aclararme un poco cómo facilitarlo? No sé si me explico. ¿Cómo facilitar tu estancia aquí, dices? ¿Sí me he enterado bien? ¿Cómo vivir a la vez el apego, el disfrute, el usar la tierra con la materia como yo creo que debemos ahora usarla, con reverencia, con conciencia, con reconocimiento, y a la vez vivir ese desapego? Parece un contrasentido, estar aquí y allí. Vale. A ver, el estar aquí, como os decía, venimos de la luz. Y hemos venido, si estamos aquí, todos los que estamos aquí, hemos decidido de una u otra manera el estar aquí. Porque hemos llegado a acuerdos, nuestras almas han llegado a ciertos acuerdos con otras almas para encontrarnos en este momento. Por lo tanto, eso que comentas, ¿no? Yo he pasado por momentos que no tenía ganas, ¿no? O no me sentía bien. Yo te diría que disfrutes este momento, porque este es el momento en el que te ha tocado estar y que tú has decidido estar aquí. Tú has decidido vivir en este momento de luz y de oscuridad. Nuestras almas han decidido el venir aquí y el más que disfrutar, porque a mí no me gusta usar esa palabra, es el probarlo todo, el tener contacto con todo tipo de sentimientos, porque piensa que de donde venimos, nosotros no teníamos emociones, nosotros no sentíamos ese dolor, no sentíamos ese tipo de cosas. Y claro, el hecho de que hemos encarnado en esta vida nos da la oportunidad de sentir, para bien y para mal, el de sentir felicidad, el sentir alegría, el sentir tristeza. ¿Cómo vivir vivir en el desapego? Eso está muy bien, de vivir en el desapego. En el no amarrarte, al no agarrarte a ciertas cosas. Eso está muy bien. Yo lo que te digo es de que cada vez que tú tengas ese sentimiento de no encontrarte o de no sentirte aquí aquí en la tierra con nosotros, que medites un poco y observes ese sentimiento, esa emoción, de dónde proviene. Porque seguramente esa emoción proviene de algún momento de la infancia, en algún momento de tu juventud, en donde alguien, o de donde, no sé si alguien o tú directamente, creaste un decreto en donde tú dijiste, porque no lo sé, se me ocurre ahora, porque cuando somos jóvenes, muchas veces, pues el típico que te molestan en la escuela o te dicen algún comentario, y entonces de jóvenes tenemos tanta energía, nuestro cuerpo luminoso es muy fuerte, muy potente, que somos capaces de crear esos decretos y decir, pues yo ahora nunca más me vuelvo, por ejemplo, si me llamaban gordito en la escuela o me llamaban gordo, pues no, yo ahora nunca más voy a aceptar o voy a tragarme ese tipo de sentimiento, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? En ese momento de nuestra vida nos ha servido, porque nos ha servido como una defensa. Pero luego, más adelante, tenemos que el deshacer todos esos decretos, porque luego en nuestra vida adulta esos decretos se convierten en nuestros enemigos. Entonces, cuando tú estés en esos momentos, siéntate delante de una vela o lo importante es que observes una llama de fuego y que respires hinchando el vientre y observes, vivas ese sentimiento
y observes desde dónde viene. Es como ir quitando las capas de una cebolla. Y poco a poco llegarás a ese momento de tu juventud o de tu infancia, no lo sé, en donde observarás de quién te dijo o qué te dijeron, y entonces te llegarán las comprensiones. Y una vez que te llegue esa comprensión, es que ese sentimiento se va a disolver prácticamente. Y entonces empezarás a percibirlo desde otro punto de vista, desde otra emoción. Gracias. Ajo. ¿Alguien más? Mira, una consulta. Cuando uno tiene deseo de ya no estar en la tierra, no que se quiera morir, pero que ya es como que todo te molesta. ¿Qué pasa con eso, con ese sentimiento? Vale. A ver, este tipo de sentimientos, insisto en lo mismo. Estamos aquí porque nosotros lo hemos decidido, porque hemos querido. Entonces, cuando te llegue ese sentimiento, lo mismo, siéntate delante de una vela, o si tienes una chimenea en casa, observa el fuego y respira. Al exhalar, hincha el vientre y observa ese sentimiento, esa sensación de no vivir, esa sensación de no querer estar, de no pertenencia. Obsérvalo, porque encontrarás las claves de ese sentimiento, porque ese sentimiento seguramente en algún momento de tu vida hiciste algún decreto igual. Entonces podrás observar de dónde viene ese decreto, y cuando lo observes es el momento en el que tú puedes cortar con ese decreto, para que ese sentimiento, o si te llega en otro momento, vas a ver que cuando una vez que lo cortes, llegará de una forma muy distinta. Ya no tendrás eso de, ya no quiero estar aquí, ¿no? Sino, vale, vas a comprender y vas a decir, vale, no quiero estar aquí, pero voy a disfrutar o voy durante mi paso por la tierra. Y vas a continuar, ¿no? Pero lo importante es que observemos todos esos sentimientos, de dónde provienen, porque la gran mayoría de veces son decretos que hemos realizado en nuestra juventud o por algún comentario, por cualquier cosa que nos hayan dicho. Ya. O sea, el tomar conciencia de eso ya te alivia o te saca ese sentimiento. Es importante el tomar conciencia. Después de ello vendría lo que sería un poco de la limpieza de la sombra. El primer paso es el tomar conciencia en ese sentido. Ya después, una vez de que observas de dónde viene, por decir, me viene a eso pues de cuando yo tenía 10 años. Pues vale, entonces es cuando empezamos a hacer trabajos de recapitulación a partir de mis 10 años, ¿no? Para limpiar todo ese sentimiento, es todo aquello para poder ser más ligera. Ya. Ok. Gracias. Bueno, hoy las preguntas van mucho por la sensación de no pertenencia, por lo que estoy viendo. Bueno, pues si alguien tiene alguna preguntita más y si no, vamos a ir cortando. ¿Alguien quiere hacer una última pregunta? Sí, quería comentar una cosilla. Es que hablando hace muy poco con una persona precisamente del tema de la muerte, llegamos a la conclusión las dos que realmente lo que teníamos miedo no era la muerte, sino el cómo iba a ser el paso. No sé si me explico. Eso puede pasar, o sea, que muchas veces que no sea el hecho de que disolvamos o desaparezcamos, sino cómo afrontar el paso de la vida a la muerte y en qué circunstancias. A ver,
Sí, que hoy estamos hablando mucho de Thanatos. A ver, todos tenemos miedo ante lo desconocido. Es normal que en algún momento pues os podáis plantear eso que tú dices, ¿no? Porque no es lo mismo que yo te diga, no, pues me he subido a una montaña rusa y se siente tal cosa, pero porque tú ya, o sea, tú tienes oportunidad de ver esa montaña rusa. Sin embargo, estamos hablando de la muerte, ¿no? Algo que ni el ser humano sabe qué es lo que hay más allá de. Es normal que tengamos miedo a lo desconocido. Una de las cosas que se trabajan en el chamanismo justamente es eso, ¿no? Se hace un trabajo con la muerte, se hace una experiencia en la cual las personas pueden tocar esa frontera de lo que es el sentirse en el otro lado, ¿no? El sentirse esa disolución, ¿no? Con la nada, ¿no? Eso se trabaja también. Pero para poderte meter, repito, para podernos meter en ese tipo de trabajos ya que son, vamos a decir, un poco un escalón o 2 escalones más arriba, primero, antes que nada, lo más importante es el limpiar la sombra. ¿Por qué? Porque imagínate que mañana nos llega nuestro momento. Si nos llega mañana y tú has limpiado tu sombra, es que instantáneamente ese miedo, ese sentimiento que tú dices de, no, es que yo no sé qué es lo que va a pasar, se va a desaparecer porque sabes lo que viene después, más o menos. No digo que sea tal cual, pero más o menos se tiene una idea. Eso de cómo se pierde la sensación del cuerpo, cómo momentos antes de que te estás marchando, observas tu cuerpo, por eso también los trabajos con ensoñación, porque se sale del cuerpo antes de dejar este cuerpo físico. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que la gente suele tener miedo a ese tipo de experiencias, sobre todo cuando no las hemos vivido, sobre todo cuando no se han hecho trabajos de este tipo, de contacto con la conciencia acrecentada. Entonces, se tiene mucho miedo, ¿no? Y es normal ese tipo de sentimiento. Ahora, en el fondo, el miedo universal del ser humano es el miedo a dejar de ser. El dejar de ser María, o dejar de ser Esther, o dejar de ser Marta, o dejar de ser Maite. O sea, ese es el miedo, el que nos agarramos a esto que tenemos aquí, sí, principalmente. Mira, Saude, está poniendo por aquí Ingrid. A mí me pasa últimamente que siento que parte de mí no está aquí. Siento un desapego por estar presente, como si una parte de mí está haciendo otra cosa y que por ello duermo mucho. Vale. Bueno, habría que preguntarle a Ingrid, a ver si cuando está durmiendo también, si tiene sueños, si los recuerda, el tipo de sueños que tiene, porque seguramente tiene allí, no me quiero atrever a hablar más porque tampoco, a ver, con lo que nos pone o lo que me estás comentando es muy poco. Entonces habría que mirar un poco más. Pero normalmente cuando pasan este tipo de cosas, de que uno duerme mucho o hay algo que está chupando o absorbiendo nuestra energía. Entonces ahí habría que mirar el plexo solar, la garganta, habría que mirar su envoltura luminosa a ver cómo está, porque muchas veces pues está lleno, parece quesos gruyère, ¿no? Y se nos escapa toda la energía por allí. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con una persona que está en depresión y cuando empiezas a tomar 20.000 pastillas, pues entonces empiezan a abrir los agujeros. Una persona que se droga, una persona que bebe mucho alcohol, una persona que está obsesionada con el sexo, entonces, eso nos abre muchísimo la envoltura luminosa. No sé si ella habrá pasado por algún momento grande de tensión, alguna discusión muy grande,
Entonces, porque también ese tipo de cosas o alguna relación, por ejemplo, que la haya absorbido, ese tipo de cosas se nos pegan como chicles y nos está de alguna manera robando energía y hace que nosotros estemos muy bajos de energía, que nos sintamos cansados y que estemos durmiendo más de la cuenta. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues nada, muchísimas gracias, Saude, por la charla. Muchísimas gracias a todos. Y buenas noches. Ahí está la Ingrid. Hola, gracias. Muchas gracias. Besito para todos. Gracias por Hasta todo. luego. Muchísimas gracias.